Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Javiera Salvador, nutrióloga de adultos. En esta clase vamos a hablar sobre la vitamina B12. Bueno, el título de la clase es vitamina B12, cuándo medirla y cómo suplementarla. Aquí está donde me pueden encontrar en mis redes sociales profesionales. A modo de introducción, comentarles que las deficiencias de vitaminas son un problema cada vez más frecuente en la población mundial y tiene que ver con varias cosas. Al final les voy a dar algunas como ideas mías y teorías que existen al respecto, pero tiene que ver también con la globalización, el cambio en la alimentación, las dietas pobres, entre comillas, y también mucho de dietas veganas y vegetarianas que no han sido debidamente suplementadas. Y el déficit de vitamina B12 o cobalamina, que son sinónimos, ha sido reconocido como un problema de salud del último siglo. El diagnóstico se basa en estos niveles, menos de 148 picomol por litro o 200 nanogramos por litro. En general, en los laboratorios chilenos se ocupan los nanogramos por litro, así que recordar ese número de 200. Y hay que hacerlo, ojalá con clínica, con el examen de laboratorio también, y en casos más complejos, y si es que está disponible también, solicitar niveles de homocisteína y de ácido metilmalónico. En Estados Unidos no hay muchas como estudios de incidencia y prevalencia porque finalmente se hace con el examen de laboratorio, pero aproximadamente un 3 a 6% de la población tienen deficiencia de vitamina B12 y se sabe que es mayor a mayor edad. Ahí vamos a ver por qué, pero tiene que ver con temas de la absorción. Para entender un poco cómo, cómo funciona esto, por qué estamos viendo tanta deficiencia y también cómo suplementarla, es importante tener algunas nociones acerca del metabolismo de la cobalamina. No vamos a entrar en grandes detalles, pero hay que saber que las fuentes ricas de la vitamina B12 vienen a través de la dieta y como comúnmente se sabe vienen de los productos de origen animal, sobre todo cárneos, en menor medida los mariscos, los huevos y también algunos alimentos fortificados. En Chile no es tanto, pero las bebidas vegetales, por ejemplo, en otros países hay cereales fortificados, hay también como snacks para veganos y vegetarianos, que serían las fuentes que tenemos de vitamina B12. Por lo general, la dieta, así como en estudios y muy en promedio, aporta 2,3 microgramos por día, y esa sería como la cantidad que debiésemos consumir todos los días para mantener un buen estatus de nuestra vitamina B12 y de esta ingesta se absorbe alrededor de un 50%. Vamos a ver en diapositivas que vienen que la absorción y el metabolismo es medio complejo, no es tan simple, depende de muchas etapas. Por ejemplo, eh, se absorbe mejor la B12 unida a proteínas. O sea, se absorbe mucho mejor en la matriz alimentaria y junto con, no sé, pues carne, pollo, pavo, pescado, etcétera. También necesitamos de que haya pH ácido en el estómago para que se separe de las proteínas la B12 y así se puede absorber de mejor manera. Ya en el plasma se une a la transcobalamina 1 o aptocorrina, que es el nombre más actual. Además, necesitamos de que hayan enzimas proteolíticas, que son las enzimas pancreáticas a nivel duodenal, para que se terminen de degradar o separar los aminoácidos de la vitamina B12. Ya ahí viaja por el intestino y a nivel del ilion terminal necesitamos que ahí es donde se absorbe y se absorbe en este complejo que está unido el factor intrínseco que se secreta a nivel gástrico en un complejo con la vitamina B12. Es decir, sin el factor intrínseco y sin un hilo terminal normal, no vamos a tener una correcta absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces aquí en el borde en cepillo tenemos los canales para la absorción y solamente un 1 a 5% se absorbe por difusión simple o difusión facilitada, que sería como lo más sencillo. Entonces, si ven acá necesitamos el pH ácido, las enzimas, el factor intrínseco, o sea, a todas luces necesitamos un estómago funcional con pH ácido, con hartas células que secreten harto factor intrínseco. Necesitamos un hilo terminal con el borde del cepillo indemne.
A eso me refería yo cuando les decía que la absorción y el metabolismo son complejos. Y en el plasma, después de la absorción a través de los enterocitos, se une principalmente a la transcobalamina 1, también está la transcobalamina 2, y tenemos una gran reserva hepática que por lo general en personas bien alimentadas, bien nutridas, que sin como patologías nutricionales previas, pueden durar entre 2 y 4 años. Entonces, una persona que tiene una dieta omnívora y se hace vegetariana, igual se le recomienda, o vegana, se le recomienda que empieza a suplementarse con estas dosis de 2,5, 2,3 microgramos por día para evitar la deficiencia, pero esta persona podría estar sin suplementarse por 2, 4 años más o menos, siempre y cuando tenga reservas hepáticas indemnes. Y por eso muchas veces la gente dice, ah, pero soy vegano hace un año, me controlé exámenes y está todo bien, pero la verdad es que se está comiendo sus reservas hepáticas. Entonces acá está como un esquema de desde la boca hasta el ileón terminal. Entonces aquí tenemos nuestra cobalamina en morado y llega aquí a la cámara gástrica en la que se une con aquí el IF, que es el factor intrínseco, ¿ya? Em, y aquí viaja este complejo que les decía yo, en donde tenemos, bueno, como la matriz alimentaria ahí en verde, que son las proteínas y todo, tenemos la acción de las proteasas, en la que se separa la transcobalamina o la aptocorrina de la cobalamina y queda el complejo cobalamina factor intrínseco solo, ¿ya? Entonces acá llega al ileón terminal en el epitelio y el factor intrínseco se elimina y se absorbe la cobalamina. Y aquí ya en el plasma se une a la transcobalamina 2 o 1, como les había mencionado antes, y llegan a los tejidos periféricos. Es súper buena esta imagen, aquí está la referencia de donde la saqué, porque además incluye cuáles son cosas en las distintas etapas que pueden estar fallando. Por ejemplo, aquí en el estómago podemos tener anemia perniciosa, que como ya deberían saber, es una enfermedad que es autoinmune, en Chile no es muy frecuente, pero puede pasar. Si tenemos gastritis atrófica, y a eso es lo que me refería, que las personas a mayor edad tienen mayor riesgo de hacer deficiencia de B12 porque sufren mucho de gastritis atrófica, y también las personas con hábito alcohólico, alcoholismo, también tienen gastritis atrófica, así que son poblaciones de riesgo. También tenemos todas las personas que ocupan inhibidor de bomba de protones o antagonistas del receptor de H2, famotidina y ese tipo de fármacos de manera crónica, aquellos que lo usan porque tienen que usarlo, porque tienen enfermedades, o aquellos que lo usan sin indicación, ambos por igual tienen riesgo de déficit de cobalamina. Y obviamente, y esto cada vez más, y es prácticamente lo que nos dedicamos los nutriólogos, pero a todos los médicos nos va a empezar a tocar que vemos a pacientes operados de bypass y mangas gástricas por millón. Y sobre todo ahora que está el tema del Bonopad, es una cirugía que es muy, muy frecuente y está siendo cada vez más frecuente. Entonces también tenemos que manejarnos con estos pacientes y no dejarnos, entre comillas, la pega a los nutriólogos. Por otro lado, en el páncreas, los pacientes que tienen alguna pancreatitis crónica o insuficiencia de páncreas exocrino, o personas que han tenido, por ejemplo, varios episodios de pancreatitis también están en riesgo, y no solo de mala absorción de B12, sino de muchas vitaminas y de desnutrición. Y acá en el intestino tenemos varias cosas, aquí cosas que están de moda, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Finalmente se sabe que las bacterias compiten con nosotros para poder absorber y quedarse con nuestras vitaminas, así que es importante saber identificarlo, tratarlo para que estas personas no se desnutran. La enfermedad celíaca también es una enfermedad en la que se malabsorbe, que tenemos las personas que no siguen la dieta sin gluten pueden tener súper aplanadas las velocidades intestinales, entonces también van a tener malabsorción de muchas cosas. Resecciones del duodeno también, enfermedades de Crohn, así que ahí importante también en la historia y en la evaluación indagar cirugías previas y otros antecedentes, diarrea crónica, baja de peso, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, el metabolismo es ya absorbida la B12, es principalmente intracelular, y ahí la vitamina B12 se encuentra libre. Y en el citoplasma existen dos reacciones que son muy importantes
y son dependientes de la vitamina B12. No quiero entrar en detalle porque ya yo tampoco es algo que maneje, pero es súper importante entender que eh, existe esta reacción en la que se ocupa la cobalamina como cofactor y se forma metionina y el tetrahidrofolato, que son reacciones que son muy importantes para la síntesis de ADN y de RNA, ¿ya? Así que eso es muy importante recordarlo para más adelante. Y la otra... ¿cómo se llama? La otra reacción es no en el citoplasma, sino a nivel mitocondrial, en la que se produce la succinil-CoA. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Entonces acá tenemos nuestra cobalamina con la transcobalamina 2 en la que circula unida en el plasma. Y acá tenemos la cobalamina que va a actuar como cofactor de estas dos reacciones. Bueno, aquí me salté un paso, pero ya que la cobalamina con la transcobalamina 2 ingresa como un complejo a través del lisosoma. Y acá se va a formar en el fondo esta reacción con la metilsintetasa, que es la enzima que es dependiente de B12 para poder funcionar. Y aquí se forma el tetrahidrofolato y la metionina, y esta es la molécula que se va a ocupar en la síntesis de eh, RNA y DNA. Y en la mitocondria está esta reacción en la que tenemos el metilmalolin coenzima A, tenemos esta enzima que también es dependiente de la acción de B12 y aquí se va a formar esta molécula que es la succinil coenzima A. Entonces, acá está ejemplificado de otra forma, pero es en esencia lo mismo. Lo que les quería decir es que tanto la vitamina B12, cobalamina, como el folato o ácido fólico son cofactores para esta reacción en la que de homocisteína tenemos que se transforma a metionina y solamente la B12 es cofactor para esta enzima en la que se va a producir la succinil-CoA. Entonces, ¿por qué les decía yo que en algunos casos vamos a necesitar medir homocisteinemia y el ácido metilmalónico? Que son estas dos moléculas que están en verde, que se pueden medir, no en todos los laboratorios, un poco más complejo, pero sí hay partos lugares en Chile, o sea, Santiago, no sé, en regiones en que lo hacen, en las clínicas grandes por lo general sí, que nos van a permitir diferenciar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que están desnutridos o que tienen carencias nutricionales en general, si es que tienen deficiencia de vitamina B12 y o de folato, que pueden coexistir. En Chile no es tan frecuente el déficit de folato como por la dieta, sino más bien como por temas de, no sé, por restricciones intestinales o personas poliadictas, muy enflaquecidos, pacientes oncológicos, porque recordar que la harina está fortificada con folato, entonces la harina es algo que todos consumimos, da lo mismo la edad, el nivel socioeconómico, así que no es tan frecuente, es mucho más frecuente el déficit de B12, ¿ya? Entonces, aparte, para hacer el diagnóstico y la evaluación, de medir los niveles de B12, podemos medir la homocisteinemia y y el ácido metilmalónico, la metilmalonemia, y en los casos en que estén elevadas las dos, vamos a tener déficit de B12, ya como ultra confirmado, pero si tenemos solamente el ácido metilmalónico elevado, va a ser déficit de B12, y si está la homocisteinemia normal, es posible que tenga el ácido fólico normal. Lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Pero de ahí viene esta medición, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya yo lo he adelantado en lo que llevamos de la clase. Pero aquí tenemos como las causas y los grupos de riesgo en quienes vamos a decidir tomar este examen, en quienes vamos a buscar la clínica ya más dirigido. Bueno, tenemos como primera causa las personas que tienen baja ingesta de cobalamina, en personas con dietas veganas, vegetarianas, en los alcohólicos crónicos y también en las personas mayores que por lo general por temas de la dentadura, por temas económicos, consumen pocos productos de origen animal, también podemos tener una baja ingesta de cobalamina, ¿ya? Las enfermedades autoinmunes, como en personas que tienen Sjögren y anemia perniciosa, sería como la segunda causa. Personas que tienen mala absorción de cobalamina, como por ejemplo las personas con gastritis
crónica atrófica, también personas que tienen gastritis por el Helicobacter pylori, que es también muy, muy frecuente en Chile. Personas con trastornos genéticos que tienen deficiencia de la transcoalamina 2, que es la proteína que usa la vitamina B12 para unirse y ser transportada. Personas que tienen también aquí como mala absorción, enfermedad celíaca, acloridria, ahí se incluyen también las personas que ocupan sales de fruta y inhibidores de bomba de protones y antagonistas del receptor de H2 y la enfermedad de Crohn. Factores ginecológicos, por ejemplo, mujeres que han tenido uno o más embarazos y también el uso de anticonceptivos es una cosa que va a inhibir un poquitito la absorción. Procedimientos quirúrgicos, ya hablamos, las gastrectomías y las resecciones ileales por volvulos, no sé, pues isquemias mesentéricas, no es poco frecuente, sobre todo a mayor edad. Y por último, medicamentos, y acá mucho ojo, la metformina inhibe la absorción de B12, los anticonceptivos ya lo dijimos también, y los anticonceptivos orales, y los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Súper frecuente en las personas con diabetes o con resistencia a la insulina, que ocupan metformina por muchos años, de repente alguien les midió la B12 y estaba en 100. Así que también ojo con eso. Otras causas que las vimos en la diapo del dibujito, la insuficiencia pancreática, el síndrome perdón, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o SIBO, las parasitosis, el Diphyllobotrium latum también puede generar déficit de esta y otras vitaminas. Y de los medicamentos ya los hablamos, pero también está el metotrexato, algunos antibióticos, anticonvulsivantes. Así que en todas estas personas en que sospechemos que tengan uso de estos medicamentos, y ya creo que quedan muy pocas personas fuera de tantas causas que identificamos, mujeres jóvenes sanas que ocupan anticonceptivos por mucho tiempo también pueden tener deficiencia de cobalamina. Acá hay como de nuevo, pero me pareció importante, aquí pueden ver la referencia, pero acá hay como un resumen de las deficiencias, pero de cobalamina y de folato, ¿ya? Entonces, bueno, algunas infecciones, Helicobacter y algunos parásitos, ¿ya? Mala absorción, algunas condiciones médicas, ya hablamos de las resecciones, enfermedad de Crohn, baja ingesta en personas que no comen alimentos ni fortificados o en países a lo mejor, yo no sé, los inmigrantes que hay en Chile, si es que en el fondo en sus países tienen como harinas y otros alimentos fortificados, así que quizás sería interesante averiguar ese tema para poder ir buscar esto como en esas personas también identificarlas como un grupo de riesgo. Em, bueno, aquí yo no soy especialista en niños, pero también hay algunos desórdenes genéticos, las personas, los niños que han tenido mamás durante la gestación que han sido veganas o vegetarianas y no se han adherido bien a su tratamiento. Los embarazos y la lactancia lo hablamos y bueno, en mala absorción está la clorhidria, los medicamentos. em, ya creo que vimos todas las causas. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Porque, claro, a lo mejor pedimos ya en el chequeo general y eso sería como lo más fácil, pero bueno, podemos ver síndrome anémico. Recordemos que la B12 es súper importante para la síntesis de DNA, RNA, entonces por esa causa una de las células que más necesitan multiplicación y replicación son las de la médula ósea, entonces una de las manifestaciones de la deficiencia de B12 es la anemia y es una anemia que es megaloblástica, es decir, con un volumen corpuscular medio de 100 o 120, que es la definición, y con neutrófilos hipersegmentados, que eso se ve en el frotis, en casos más severos y como que lleva más tiempo de evolución, podemos ver pancitopenia. Y el síndrome anémico, bueno, lo clásico, pues las personas andan con sueño, cansadas, palpitaciones, están con palidez de piel y mucosas, ¿ya? Es menos sensible porque las manifestaciones hematológicas son más bien tardías, pero súper específico la anemia megaloblástica, ¿ya? Acá quiero mencionar algo que no está en la diapo, pero muchas veces podemos no ver anemia megaloblástica
y ver una anemia normo-normo o que está como con un volumen corpuscular medio un poquitito elevado, pero ¿qué es lo que pasa? Que si las personas tienen déficit de vitamina B12 y también de hierro, ya ahí me estoy metiendo en otro tema, pero también es súper frecuente, sobre todo post cirugía bariátrica, pacientes oncológicos y muy desnutridos, vamos a tener algunos eritrocitos que son de tamaño muy pequeño, ¿ya? Y otros que son grandes. Entonces, recordar que como en las máquinas para medir el volumen corpuscular medio es una mediana. Entonces, si es que tenemos unos muy pequeños por el déficit de hierro y unos muy grandes, nos va a salir un volumen corpuscular medio normal. Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha en pacientes que tengan mala absorción, desnutrición, que pueden tener déficit combinados y no hacer anemia microcítica en caso de deficiencia de hierro y no hacer megaloblástica, sino hacer una con volumen corpuscular medio. Así que ojo con eso. Y ahí, bueno, solicitar cinética de hierro, solicitar B12 y los otros exámenes si es que los tenemos disponibles para poder hacer un buen diagnóstico y no solo quedarnos con el hemograma. A nivel neurológico, y al menos yo he visto esto y es un poco más frecuente, tenemos parestesias de manos y pies y son como en guante y en el calcetín, súper frecuente como en las palmas de las manos, en los pulpejos, en las yemas de los dedos. También esta neuropatía periférica, que es como lo mismo, en los hombres podemos tener disfunción eréctil, incontinencia urinaria tanto en hombres como en mujeres y atrofia espinal. Y en lo psiquiátrico es como un espectro, pero podemos tener manifestaciones como delirio, manías, Alzheimer o demencias potencialmente tratables, alteraciones de la memoria. Esto yo diría que es lo más frecuente. Y en algunos casos, síndromes muy parecidos a la depresión. Bueno, la evaluación, en el fondo, lo primero es ver como el tema de la anemia, excluir otras causas, ya mielodisplasias, hemólisis, hipotiroidismo, otros déficits que puedan provocar anemia, evaluación de la dieta, es vegano, vegetariano, o los pacientes que tienen como poca ingesta o dietas por trastornos de conducta alimentaria o por temas económicos, evaluar eso. Em, bueno, también evaluar si es que hay en la familia historia de alguna enfermedad autoinmune, cualquiera sea, pensando en que puede tener anemia perniciosa, las glositis y las ulceraciones de la boca y también la quelitis angular también pueden orientar a el déficit de cobalamina y o de folato. También evaluar el tema de las parestesias o que tengan como mareos o poca estabilidad o la neuropatía periférica que pueden ser parte de la clínica del déficit de B12, evaluar otras cosas de mala absorción, diarrea, esteatorrea, si es que, bueno, va a ser una imagen ahí, o, perdón, endoscopía, colonoscopía, evaluar si es que hay enfermedad celíaca, si es que hay úlceras, también se le puede preguntar si es que las personas tienen como úlceras perianales que son muy propias de la enfermedad de Crohn. Y obviamente los pacientes con gastrectomía muchas veces no lo dicen. Me ha pasado pacientes que tienen una cirugía bariátrica hace 10 20 años, que reganaron peso, entonces creen que ya por ese tema ya como que no tienen riesgo de estar malnutridos y sí, tienen mucho riesgo, tanto como los que se mantienen en su peso bajo. Y también muchas veces no lo mencionan como por vergüenza, porque están con un peso elevado otra vez, entonces les da vergüenza decir, sí, me hice una manga gástrica o un bypass hace muchos años. Así que también ese es un tema importante a indagar. Bueno, evaluar los medicamentos, yo creo que esto todo lo preguntamos. Embarazos, si es que ha tenido uno o más embarazos y se han sido juntos o seguidos también. eh, es como factor de riesgo y en los pacientes más añosos evaluar si es que tienen eh, algunas cosas de la memoria o de demencia, preguntar a los familiares también sobre eso, o el tema de la depresión. Bueno, y con respecto al diagnóstico, no existe un gol estándar, importante mezclar la clínica con los factores de riesgo y los exámenes de laboratorio, lo podemos medir los niveles plasmáticos, tiene una sensibilidad de un 97% si tenemos menos de ese nivel, y el problema de los niveles plasmáticos es que mide las formas activas e inactivas. Existen algunos suplementos y algunos, por ejemplo,
¿cómo se llama esto? La espirulina, que trae algunas formas inactivas de B12, así que por eso no es bueno quedarse con el nivel de B12 siempre, ¿ya? Y también puede dar falsos positivos o en el fondo, no falsos positivos, sino que nos puede dar niveles normales, ¿ya? Cuando hay mieloma múltiple, déficit de lactocorrina, que es la transcobalamina 1, déficit de folato, uso de anticonceptivos orales y enfermedad renal crónica, ¿ya? Podemos medir la homocisteinemia, que es un marcador temprano, incluso, bueno, más temprano que la alteración del hemograma, que yo les decía que era una alteración más bien tardía. Puede estar elevada la homocisteinemia también en pacientes con enfermedad renal crónica, con hipotiroidismo o que tengan déficit de folato, como vimos ahí las reacciones químicas, ¿ya? Hay muchos métodos y su cuantificación no está estandarizada. Por lo general, cuando ya está más de 15 micromol por litro se considera que está elevada, entonces que hay probablemente déficit de B12. Y el ácido metilmalónico es más específico de la B12, pero también es un examen que está menos disponible que la homocisteinemia, es de alto costo porque solamente se mide mediante espectrometría, que es bien complejo, y tampoco hay un nivel tan como claro de cuando está elevada, ¿ya? Y se puede medir la holotranscobalamina, que es la forma activa, pero tampoco hay consenso en el valor, es un inmunoensayo, entonces es más que nada como a nivel experimental. Pero puede ser que venga eso en algún momento, no lo sé, pero al final uno se puede quedar con los niveles de B12, la homocisteinemia y la clínica, y si es que es una persona de riesgo. El hemograma es menos sensible en las etapas más tempranas de la deficiencia. Ya hablamos de qué vamos a encontrar en el hemograma. Y hay otras cosas que se pueden medir, anticuerpos, ya cuando tenemos sospecha de enfermedades autoinmunes. Se puede medir la transcobalamina 2 unida. Y se puede hacer endoscopía en personas que sospechamos que tienen gastritis atrófica, enfermedad celíaca, cáncer gástrico también, y colonoscopía si pensamos que nuestro paciente puede tener alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre todo la colitis ulcerosa que puede dar compromiso a nivel perdón, la enfermedad de Crohn puede dar manifestaciones y úlceras a nivel del ilion terminal, mientras que la colitis ulcerosa no debiese dar compromiso del intestino delgado. Bueno, aquí hay un esquema y es un poco como complejo, después lo pueden revisar después, pero en el fondo evaluar lo que hablamos antes del hemograma, si es que hay neutrófilos hipersegmentados, los eritrocitos más de 120, el volumen corpuscular medio, entonces vamos a medir B12 y si es que tenemos disponibles niveles de folato. eh, si es que los dos están como borderline, ahí ya empezamos como con el tema de medir otros exámenes, porque si los dos están bajos, se confirma, se trata. Si los dos están normales, se descarta, no se trata, se hace seguimiento en las personas que tienen riesgo. Y ahí vamos a entrar entonces a medir el ácido metilmalónico y la homocisteinemia. Eh, entonces, en caso de ácido metilmalónico elevado y la homocisteinemia también elevada, se confirma el déficit de B12. En caso que solo está elevada la homocisteinemia, se confirma el déficit de B12. Y en el caso que están los dos normales, ahí se excluye y se ve que podría ser como un falso negativo de que estén los niveles normales, ¿ya? Eso, entonces, bueno, los niveles B12 sobre 300 se considera que es normal, entre 200 y 300 se consideraría que es borderline y ahí podríamos hacer estudios adicionales y menor a 200 ya hay mucha más probabilidad de déficit y se trata, ¿ya? En personas que tienen, bueno, factor de riesgo y la B12 media borderline, yo aquí voy a hablar un poco como de mi experiencia, pero yo prefiero tratarlo, sobre todo si es que tiene función renal normal, porque es una vitamina que es hidrosoluble, entonces no se debiese acumular y al final el déficit puede tener manifestaciones que son súper deleterias, incluso si es que se trata tardíamente, estas personas pueden tener problemas de memoria a largo plazo y que sean irreversibles, entonces
Esa es mi opinión como especialista en el tema, pero ahí cada uno ve pues, si le quieren hacer seguimiento o tienen enfermedad renal o están en un periodo en que no se pueden inyectar por alguna razón, lo pueden seguir y evaluar si es que tienen alguna como manifestación más importante, ¿ya? Bueno, ahí está el resumen del ácido metilmalónico y la homocisteinemia. Como en la práctica solamente podemos medir la homocisteinemia, por lo que les comentaba de la dificultad de medir el ácido metilmalónico, en el caso de que la homocisteinemia esté elevada, em, ahí perdón, si es que la homocisteinemia está elevada y tenemos el déficit de B12, ahí se confirmaría, ¿ya? Ahí no se excluye el déficit de folato, pero en particular en Chile es raro el déficit de folato. Bueno, y aquí sobre el tratamiento, eh, lo más común es como la neuropionta, que a la gente le encanta, y les voy a comentar de otras opciones, pero es la suplementación intramuscular. Sugiero preferir en personas que tienen mala absorción, en casos que son muy severos o que tengan mala adherencia a los tratamientos orales. En personas que no tengan síntomas neurológicos ni tampoco anemia perniciosa, aquí están las dosis, es 1 miligramo o 1000 microgramos. A mí me cuesta hacer esas conversiones, así que se los puse así, de hidroxicobalamina día por medio por 14 días, luego 3 dosis por un mes. eh, y con síntomas neurológicos se mantiene este esquema hasta que se remitan esos síntomas. Obviamente tratar la causa subyacente en caso de que exista. Y ahí está la mantención, son 1000 microgramos intramuscular cada 2 a 3 meses. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de lo que hay en Chile porque no hay dosis de 1000 microgramos. Oral, preferir en personas que tengan coagulopatía, en pacientes que tengan implantes glúteos está contraindicada la inyección intramuscular. Así que ojo también ahí con los antecedentes quirúrgicos. Y las dosis son más amplias, son entre 100 y 100.000 gramos para la absorción, para que sea independiente del factor intrínseco, porque eso es lo que necesitamos buscar, o sea, de dar como unas dosis mucho más altas para poder absorberlo bien. Se puede ocupar también 1000 a 2000 gramos por 4 a 6 meses y en casos que sean leves, 50 microgramos al día por 1 a 3 meses. Este es el esquema de este paper, que es lo que están ocupando como en el Reino Unido. Los efectos adversos puede dar prurito, exantema, fiebre, escalofríos, náuseas. Y esto es súper frecuente que se pinchan la B12 y les salen erupciones como acné. Como que les brota el acné, es transitorio, pero puede pasar. Y súper importante, aquí les puse el emoji como de la carita, porque no se debe administrar intramuscular en niños, tampoco en embarazadas, y precaución en la lactancia porque uno de los excipientes de la forma intramuscular es el alcohol. Y aquí se los puse, este, alcohol bencílico. Así que, nada, pues, las embarazadas, ojalá que planifiquen su embarazo. Se pueden inyectar antes si es que tienen déficit o si es que son veganas, vegetarianas. Y si no, suplementar por vía oral y inyectárselo después. Y en la lactancia en precaución nomás. Por el fondo no dar pecho como en algunas horas después de la inyección y para metabolizar ese alcohol y que no pase a través de la leche. Y aquí entramos como a un research que les hice. De los precios, qué es lo que traen y las presentaciones que tenemos. Entonces tenemos la neurobionta clásica, tenemos la Tol 12 Forte, que en lo personal, dado el precio, los pacientes lo agradecen muchísimo, ¿ya? Y está este de Laboratorio Biosano, que es más barato aún. Este está disponible como en la Cenabas, es menos disponible, pero si ustedes se fijan, las tres traen complejo B, B1, B6 y B12. Las tres son hidrosolubles, entonces no van a tener problemas de acumulación o eso en caso, obviamente, cuando no haya falla renal, ojo, ¿ya? Entonces de B1 la neurobionta trae 100, de B6 trae también 100 y de B12 trae 10.000 microgramos, ¿ya? Por eso les decía que acá no tenemos esas formas de 1000 microgramos por vía intramuscular. Después, el precio, mucho más bajo, trae el doble de B1, lo mismo de B6 y lo mismo de B12, que es lo que nos convoca en esta charla.
en esta clase. Y la de Cenabast, que es perdón, la de Biosano, que es vitamina B1, B6, B12, así se llama, por lo menos en el hospital en el que yo trabajo existe esta. em, Trae las mismas dosis que la Neurobionta y por un 10% del precio. Así que ojo, esta está como muy de moda, es lo que la gente se está inyectando, entonces el precio ha subido muchísimo en los últimos años. Así que yo no es que la desaconseje para nada, pero creo que si podemos ocupar lo mismo con dosis, o perdón, con las mismas dosis y todo más económico, mejor. Y las todas traen tres, ¿ya? Traen tres jeringas. Eso. Y en Chile tenemos estas horas, bueno, hay muchísimas, ya yo puse algunas acá que son las que yo ocupo, indico, las que pueden encontrar en la farmacia, pero tenemos estas que son en cápsulas, ya, que también son complejo B, está la Tol 12 Forte en cápsulas y en presentación intramuscular, trae 200, 200 y 1000 microgramos por cada cápsula, ya. Ahí está el precio por 20 cápsulas, no es barata, sobre todo que son tratamientos por 3 4 6 meses, ¿ya? Estas traen 12 microgramos, ahí está el precio, y por eso ellos recomiendan 2 cápsulas al día y trae 60 cápsulas. Esta es solo B12. Y está esta que para personas que tengan sonda o problemas con el tema de tomarse la cápsula, está la Nutrisorb vitamina B12 de BioCare y 10 gotitas traen 50 microgramos. eh, entonces ahí nos va a servir como para las distintas presentaciones perdón, las distintas dosis que vamos a necesitar según la deficiencia. Ya vimos, voy a volverme hacia atrás, que la de 1000 es día por medio, ahí entraría, por ejemplo, la Tol 12 la Tol 12 Forte en cápsulas, ¿ya? 1000 día por medio por 14 días, después en el fondo como más o menos una por semana, 3 dosis por un mes, ¿ya? Y en síntomas neurológicos mantener esto hasta que se remitan los síntomas, ¿ya? Y de mantención, 1000 microgramos, esto sí es intramuscular cada 2 o 3 meses, que ya vimos que en Chile no se va a poder. Esto es perdón, aquí me equivoqué, pero es para por dosis oral. Tenemos entre 100 y 100.000 gramos para la absorción que sea independiente o 1000 a 2000 gramos por 4 a 6 meses y en casos leves 50 microgramos. Entonces ahí tenemos la dosis, po, ya 1050 dependiendo de la deficiencia. Y aquí hay unas que son veganas, está esta de de Difen, la de B12 que es de esta farmacia, trae para 30 porciones porque son 2 puffs, se ponen en la boca y traen 12 microgramos. Esta que es la de Dulzura Natural, así se llama la marca, que es vegana, trae también 12 microgramos. Y esta que es muy cómoda porque trae una cucharita en la que se aportan 2 gramos y trae 2000 microgramos. Entonces, estas para las dosis semanales. Trae para 50 dosis semanales, entonces para las personas que tienen dietas incompletas es muy útil. Y comentar acá de los polivitamínicos en general, también está el Supradin y otros. Traen 2,4 microgramos, que es muy similar a la cantidad que consumimos a través de la dieta. Así que en eso se basan los polivitamínicos, no traen ni mucho más ni menos. Entonces las personas que tienen déficit y que se suplementan con polivitamínicos, difícil que le suban los niveles. ¿Ya? Quizás se va a mantener ahí. Entonces, llevando el esquema de UK a Chile, que antes me confundí un poco, pero más que nada quedarse con esto. Los 1000 microgramos por 3 veces a la semana, por 2 semanas, serían como 9000 microgramos en 2 semanas y luego 3 dosis de 1000 microgramos al mes por una vez y la mantención es 1000 microgramos cada 2 a 3 meses. Entonces, ¿qué sería lo equivalente? Porque acá tenemos las ampollas de 10.000 microgramos. Se podría poner una ampolla de 10.000 microgramos una vez a las 2 semanas la otra ampolla, porque trae tres, y 6 meses después la otra ampolla, ¿ya? Entonces, a la semana, 2 semanas después, y después 6 meses más que se ponga la tercera y ahí termina el tratamiento, ¿ya? Para el tratamiento intramuscular es esto.
Y el mismo esquema oral, dijimos que eran 1000 a 2000 microgramos al día por 4 a 6 meses y en los casos leves 50 microgramos al día por 1 a 3, ¿ya? Entonces, el objetivo, como les decía, es dar dosis altas para favorecer la absorción independiente de todos estos pasos, el factor intrínseco de la acidez gástrica, de que tenga estómago, de que no, etcétera. Entonces, podríamos aportar, y aquí hay muchas opciones, una toldose forte en cápsula o 2 gramos del polvito de Iron Plant por día para hacer los 1000 microgramos y esto por 4 a 6 meses. Y eso para los casos más severos. Las otras, como el puff, las gotitas, no nos van a servir mucho para los casos como severos, ¿ya? Entonces, el tratamiento diario de estas dos formas, la normal y la vegana, por 4 a 6 meses. Y en los casos leves, que es lo más frecuente, podemos aportar una toldose fuerte o 2 gramos del polvito a la semana, ¿ya? Por ejemplo, la Tol 12 costaba como 20.000 y traía 20 cápsulas, entonces ahí nos va a alcanzar como para 5 meses, entonces ahí con una caja ya tendríamos el tratamiento, ¿ya? Para los casos leves. O 4 cápsulas de las de 12 microgramos al día, súper poco práctico, pero se los pongo acá para que vayan cachando como por qué los precios y la conveniencia para cada uno, que al final esas cápsulas sirven más como para personas que son veganas, vegetarianas, para tomarse una o dos al día y de mantención, no para reponer, ¿ya? El Nutrisor B12, las 2 gotas al día, por lo mismo, por 1 a 3 meses. El Natdifen en puff, 4 puff al día, lo mismo, por 1 a 3 meses. ¿Ya? Entonces, que yo trataría de aprenderme un esquema y quizás este es como el más fácil, semanal, pero ¿qué sugiero yo? Y aquí ya es como opinión de experto en la medicina basada en la eminencia, sin querer sobrarme, pero pensando en la adherencia. Yo sugiero la administración de una ampolla a la semana por 3 veces y así como seguidas, porque si le una hora, otra en 2 semanas más y la otra en 6 meses, se le va a olvidar. Entonces, podemos administrarla una vez a la semana por 3 veces y el paciente ya queda libre y ahí habitualmente les duran las reservas por 6 meses, un año, va a depender de cada uno, ¿ya? En los pacientes con dietas como incompletas, veganas, vegetarianas, adultos mayores, lo más fisiológico es mantener una dosis diaria, como lo más parecido a los que tenemos dietas omnívoras, ¿ya? De estos 24 microgramos, pero la adherencia es mala. Nadie, o sea, la gente en general no toma mucho los suplementos o cuando se les acaba la caja se demoran un mes en comprarlo, entonces ahí empezamos con problemas. En los pacientes que tienen resecciones tienen absorción que es muy pobre y deben chequearse niveles cada 6 12 meses y habitualmente se tienen que inyectar porque la absorción, aunque sea independiente del factor intrínseco, igual tienen mucha mala absorción, entonces hacen mucha deficiencia de B12, ¿ya? Y como vimos, hay formas farmacéuticas que son más económicas de la forma para administración intramuscular. Y yo sugiero que en los pacientes que tengan algún factor de riesgo, mujer con anticonceptivo, persona que come así como poquito, persona que hace dieta crónica, adulto mayor, paciente que usa omeprazol, como les decía, como que acá nadie se salva, ojalá pedir D12 de rutina, quizás anual, y como todos los exámenes que los adultos nos chequeamos, ¿ya? Y aquí algunas frases para ir terminando como cosas para pensar. Hay muchas teorías de por qué es más frecuente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa súper seguido pedir los niveles porque ya como que lo tengo ahí instaurado en mi esquema mental de los chequeos básicos. Y cada vez está más y la gente me dice, pero ¿cómo si yo soy súper bueno para el asado o como súper bien, pero de alguna forma tienen déficit? Y puede ser por todas estas dietas que están de moda, ¿ya? Las dietas veganas, vegetarianas, no sé, las dietas de moda, que ahora son unas, pero después van a ser otras. Hay mucho también mito acerca de los lácteos, que son malos, que dan cáncer, entonces cada vez la gente lo está consumiendo menos, el costo de los productos de origen animal está muy caro, entonces también se están dejando de lado los lácteos que son buena fuente de B12 y de eso también puede explicar un poco por qué estamos viendo más deficiencia. El uso discriminado e indiscriminado de los medicamentos que estábamos hablando que dan mala absorción de B12 también es un factor importante. Hay un poco de teoría acerca de que los pesticidas, en el fondo, como la B12
la producen y las bacterias que están en el suelo y las plantas son capaces de fijarla y en el fondo los animales, el ganado comen estas plantas y ahí pueden absorber bien la B12 y ahí nosotros la consumimos y que su microbiota intestinal es capaz de producir la B12. Entonces, como se están ocupando mucho más pesticidas en el mundo actual, hay menos bacterias en el suelo y por lo tanto el ganado tiene microbiota que es mucho menos variada, entonces también por eso pueden tener deficiencia de B12 en las vacas y también por ende en nosotros, ¿ya? Y otra cosa importante es que ya mucha gente deja por un tema de costo y comodidad de comer carnes que sean en su estado natural y comen mucho carne procesado, que de carne tienen muy poco, entonces de B12 también tienen muy poco. Todos los nuggets, las hamburguesas, el jamón de pavo, de lo que fuera, son carnes procesadas que nutricionalmente son súper pobres, ¿ya? No hay consenso de cuáles son los niveles normales, pero algunos expertos están recomendando manejar niveles entre 500 y 600. Entonces, cuando ya estamos en 200, en 150, estamos en una deficiencia ya bien avanzada. Así que quizás en algún momento salga algún consenso o guía en que estos sean los niveles que estamos tratando de manejar. Y como les decía antes, las consecuencias de no tratar esta deficiencia pueden ser permanentes, pueden tener osteoporosis, fracturas, enfermedad cardiovascular, probablemente muchas más que no hemos descubierto. Así que entre tratar y no tratar muchas veces es más conveniente para nuestro paciente y también en tema de costo, mejor tratarlo y nada, solamente cuidado con la enfermedad renal porque si no, aunque esté en exceso, no va a tener problemas, se va a eliminar. Y eso es lo que les tenía que decir el día de hoy. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado la clase, también haberles podido transmitir lo que sale en la evidencia, pero también un poco de mi experiencia y que espero que nos veamos en una próxima vez. Que estén muy bien. Chao.